Soy docente hace más de 30 años. También, como estaba dicho por ahí, soy directora de los programas académicos para Microsoft en Latinoamérica. Y casi no voy a la oficina. Y no porque la oficina no sea genial, es un edificio inteligentísimo, pero cuando voy engordo más. Ya tengo evidencia empírica para los que estén juntando. Pero mi historia no empezó ahí, en un edificio inteligente. Mi historia empezó en esa escuela, la Escuela Normal de Quilmes, en un tiempo muy oscuro, en el que durante años nos prometían un edificio nuevo. Era un mito, fue el mito de mi escuela primaria y secundaria. Ya vamos a hacer un edificio nuevo. La foto del edificio nuevo no la pongo porque es prácticamente igual a esta, ¿sí? Tiene ladrillos a la vista. Ahora lo que cambió fue muy poco. En este rol que tengo, tengo el privilegio de visitar muchísimas escuelas. Y como nos dedicamos a la tecnología, todos tienen un supuesto que es, si le ponemos la tecnología, la escuela mejora. Tengo una posición respecto del acceso a computadoras, del acceso a conectividad, que es que garantiza un derecho. Es imposible pensar en la educación sin pensar en que ese derecho esté garantizado. Pero al mismo tiempo fuimos descubriendo que más allá de todo lo que se dice respecto de que la evaluación va a mejorar el sistema, de que necesitamos hacer mucha más formación docente de la que hacemos, en los últimos años fuimos capaces de entender que había más dimensiones para poner sobre la mesa y que esas dimensiones traían complejidad al análisis de la educación contemporánea. Me fui dando cuenta de esto, casi les diría recorriendo, transitando el camino. Esta es una escuela en Río de Janeiro. Es la escuela Genchi, que está en el borde de la favela. Antes de ser escuela era un club, y era un club que estaba en manos de los narcos. Esta escuela fue recuperada por el municipio de Río de Janeiro, que lo que hizo fue crear estas aulas no solamente increíbles, sino amplias, donde conviven los estudiantes de diferentes edades, en estas mesas que pueden cambiar de forma, con planes que son planes que se hacen colectivamente, pero que también tienen un trayecto personal. Solo 2 aulas enormes, gigantes, con una vida riquísima. ¿Qué pasó cuando la escuela se instaló en esta comunidad y empezó a desarrollar sus actividades? Que los chicos y las chicas desde las 7 de la mañana estaban en la puerta de la escuela esperando que abriera. Ese es el sueño de cualquier docente, ¿sí? Estaban esperando que la escuela abriera. Creo que es el sueño de cualquier docente y también probablemente de cualquier organización. Gente que quiere estar ahí donde sucede su actividad. Esta también es otra escuela en Brasil, la Escuela Nave, no son nuestras oficinas ni remotamente. Es una escuela donde chicos y chicas no solamente estudian sus contenidos curriculares, sino que articulan esos contenidos con la producción de guión, de multimedia, de programación. Y generan, por ejemplo, juegos, pero juegos inspirados en la obra de poetas locales. Esto sucede en escuelas de Latinoamérica, pero escuelas que volvieron a pensarse, ¿no? Esta es una escuela Lux Mundi en República Dominicana, en Santo Domingo, que genera un patrimonio cultural que circula por el país. Una escuela donde las paredes parecen las paredes de un museo contemporáneo, con obras generadas por los estudiantes. La escuela Fontán, cerca de Bogotá, en Colombia, ahí está su director, Julio Fontán. Una escuela donde en cada una de esas casas los estudiantes no están organizados por años, sino por niveles de autonomía. Y van avanzando, cambiando de una casa a la otra en función de un avance que va de una mayor heteronomía a una mayor autonomía. Los estudiantes que están en el mayor grado de autonomía prácticamente que definen sus tareas solos y solas,
Sí, por supuesto, si necesitan la ayuda de un docente, siempre lo van a tener a la mano. Pero hay estudiantes, por ejemplo, en esta escuela, que deciden cursar primero toda la matemática correspondiente a un año y después el resto de las materias. Definiciones que están apoyadas por un rediseño fundamental de la propuesta, pero que está sostenido por un rediseño del espacio. Esta es la escuela Montebello Academy en Quito, en Ecuador. Esta escuela cambió su historia el día que la que era su directora pedagógica, Mónica Torres, escuchó hablar a la viceministra de Finanzas en un evento y llamó al director y le dijo, ¿te acordás los muebles que estamos comprando? Suspende la compra, tenemos que comprar mesas redondas. A partir de ese momento, la escuela gira en torno de la colaboración, como el sueño también de muchos de nosotros. Esas mesas donde los estudiantes sí colaboran en torno de actividades que están puestas en una pantalla ni bien entran al aula. Es una escuela donde esto sucede desde el nivel inicial, desde la sala de 3 hasta que termina la secundaria. De nuevo, en todos estos casos, escuelas que a partir del rediseño alentaron el deseo de saber, el deseo de aprender y también el deseo de los docentes por enseñar. Escuelas que tienen cientos, miles de aspirantes cada año y que en algunos casos ni siquiera pueden absorber porque la dimensión no está preparada para eso. De nuevo, esto es el sueño de la sexualidad, pero no es el sueño de todas las organizaciones. Creo que tengo problemas con el micrófono. Algunas ideas que están por detrás de esto que vengo planteando. Y de nuevo, son escuelas reales. ¿Cuál es el problema que tenemos con esas escuelas? Que son muy pocas, que las conocemos con nombre y apellido, conocemos a sus docentes con nombre y apellido. Y acá la pregunta es cómo vamos a generar una ola que haga que esto suceda en todas las escuelas de la región. Hay alguna inspiración que viene, este es uno de los libros que más circula en este momento entre los que están pensando estos temas, el trabajo de David Thornburg, donde plantea que en definitiva para pensar el rediseño lo que tenemos que tratar de entender son ciertas metáforas, ¿no? Y pensaba en la presentación de Luis, los pedagogos y las pedagogas hablamos hace decenas de muchísimos años del aprendizaje basado en proyectos, por supuesto el método de casos, el centro puesto en la actividad desde Vygotsky en adelante, imagínense lo que estoy hablando. Pero en las metáforas de Thornburg lo que nos dice es que tenemos que empezar a pensar qué cosas hacemos los sujetos cuando circulamos, a pesar de reconocer las cosas que vemos también en la naturaleza. Las metáforas que nos trae tienen que ver con el abrevadero, con el arenero, con el pico de la montaña o con el fogón. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando estamos en el fogón? ¿Qué se crea? ¿Qué se crea desde el punto de vista de los vínculos? ¿Qué pasa en un fogón? ¿Y qué podemos hacer en nuestras organizaciones desde el punto de vista del espacio que sostenga ese mismo tipo de actividades, el encuentro o el pensamiento autónomo que también necesitamos tener, o esa conversación más casual en la que a veces surgen las ideas más innovadoras? Hay una arquitecta holandesa, Rosanne Bosch, que está circulando bastante por la región porque justamente este es un tema que empieza a preocupar a los ministerios y a las políticas. Rosanne Bosch es reconocida por proyectos paradigmáticos, por ejemplo, las escuelas Vita de Finlandia, y lo que nos trae es como la encarnación en estas escuelas que empiezan a ser concebidas de esas metáforas tan interesantes, con un concepto fundamental. El espacio tiene que sostener los aprendizajes que queremos, los aprendizajes que queremos que sucedan en las escuelas, pero también en las universidades y, por supuesto, también en el resto de las organizaciones y en el espacio de trabajo. Aquí quiero traer la idea de un
intelectual francés, un señor grande que ya desde su posición de abuelo nos invita a pensar en el rediseño a partir de aquellos a quienes tenemos que educar. Michel Serres publicó ya hace unos años un trabajo que se llama Pulgarcita y que me parece fundamental para todos nosotros adultos que tenemos niños o niñas cerca. Pulgarcita es el chico o la chica, la niña que mueve todo el día los pulgares. Por eso Serres habla de las pulgarcitas y dice, nosotros hacemos este esfuerzo por seguir hablando en clase y acá también, y Pulgarcita no quiere escuchar a la palabra, no quiere escuchar al libro que habla, no quiere escuchar eso que sabe que puede encontrar en el momento que quiera, cuando quiera, con quien quiera, en general en YouTube, ¿sí? Ese es el desafío que tenemos, ese es un enorme desafío. Y Serres dice esto, lo que se queda totalmente claro, evidenciado, en el murmullo creciente en las aulas. Uno habla y los chicos y las chicas también hablan, no están prestando atención. Están haciendo, como muchos de ustedes de acá en este momento, otra cosa al mismo tiempo. Lo que Bauman definió como intermitencia online-offline. Estamos acá, pero al mismo tiempo estamos en otro lado. Thomas Frey habla del futuro, es futurólogo, una profesión que me parece fascinante. Y dice que en los próximos 30 años se va a producir, a duplicar el conocimiento construido en toda la historia de la humanidad. Puede equivocarse por 2 o 3 años, un poquito en la cantidad, pero algo de esto va a pasar. Y va a pasar por las tecnologías que ya existen, la inteligencia artificial, machine learning, analítica predictiva, lo que quieran poner sobre la mesa. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que nuestras organizaciones, y en mi caso fundamentalmente las escuelas que me toca acompañar, la universidad en la que me toca trabajar, sean lugares donde se construye el conocimiento, donde se construye conocimiento original, porque esas aulas que siguen siendo muy parecidas a esto, tal como está planteado hoy, en realidad son el lugar en general de la repetición, de la clase expositiva que sigue siendo hegemónica. Para poder construir conocimiento original tenemos que pensar fundamentalmente en el rediseño del espacio. Y esa me parece que es la invitación que cada vez tenemos que pensar con más urgencia. En términos de las prácticas de la enseñanza lo pondría de esta manera. Los cambios pedagógicos llevan muchísimo tiempo y de nuevo, son excepcionales las escuelas que vemos que están cambiando, como también son excepcionales las organizaciones de otros ámbitos que están ya rediseñadas. Los cambios culturales no esperan, no nos van a esperar. Esos chicos y esas chicas que no están sintiendo el deseo de estar en la escuela en muchos casos, no van a esperar. Entonces, como tenemos una responsabilidad como sociedad, y es garantizar el derecho, además del derecho a la inclusión digital, el derecho a la educación, el derecho a la finalización de todos los niveles del sistema educativo, tenemos que empezar a pensar seriamente. La pregunta que a mí me quita el sueño es, ¿cómo van a ser las prácticas de la enseñanza? Pero no dentro de 30 años. ¿Cómo van a ser mañana? ¿Cómo van a ser en el 2019, para darnos un poco de changüí? ¿Y cómo van a ser las prácticas de la enseñanza también en las organizaciones, ¿no? Las que tienen que ver con el aprendizaje que va a hacer que todos estemos a la altura de las circunstancias en un mundo que muta aceleradamente y que está marcado, como bien dice Edgar Morin, por la incertidumbre. Yo creo que, puesto en estos términos, lo que tenemos que volver a pensar, y lo planteo como preocupación de educadora, es, por ejemplo, la clase, es, por ejemplo, este tipo de situaciones, es, por ejemplo, el momento de la formación en el ámbito de las empresas, el corazón de la clase. Y en ese corazón de la experiencia formativa, lo que queremos es lograr crear
una experiencia que valga la pena ser vivida. De nuevo, ¿por qué? Porque si no, Pulgarcita ya lo sabe, está en las redes, está en otro lugar. Para Pulgarcita, como decía Eduardo, lo que vale la pena vivir es Fortnite, ¿no? Eso es lo que vale la pena vivir. ¿Qué vamos a hacer nosotros y nosotras con eso? Acá hay una cuestión que me parece interesante marcar. Pulgarcita es un sujeto de una cultura on demand. Todo lo que quiera encontrar on demand ya está producido, lo va a encontrar. Nosotros tenemos que volver a poner en la escena de la organización este centro en una experiencia potente. Ayer hablábamos desde la facultad, desde la clase de Fundamentos de Tecnología Educativa, hablábamos con 2 escuelas, una en Bariloche y otra en Córdoba. Las 2 escuelas hicieron el mismo planteo. Tuvimos que reinventarnos para generar el deseo de que los estudiantes quieran estar acá y quedarse. Y de nuevo, ahí tenemos una responsabilidad enorme como sociedad. Esta es la biblioteca rediseñada del Instituto Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, que me tocó visitar el año pasado. No solo es un edificio fabuloso, inteligente, flexible desde todo punto de vista, donde uno puede trabajar solo, sola, o puede trabajar con pocos otros o con muchos otros, puede hacer una clase, puede hacer lo que quiera. Lo más llamativo para la gente del Tecnológico de Monterrey es que a partir de que decidieron tener este espacio abierto los 7 días de la semana, las 24 horas, descubrieron que hay chicos y chicas que vienen con pijama y almohada y se quedan a dormir en la biblioteca, ¿sí? Eso, de nuevo, es como el sueño de los pedagogos hecho realidad. Queremos que las chicas y los chicos estén en las escuelas, queremos que terminen todos los niveles del sistema educativo, queremos que crean que lo que sucede ahí, y la experiencia puede ser virtual o presencial, pero que lo que sucede ahí sea inolvidable. Tan inolvidable como vivir un happening. Alan Caprow, en el año que yo nací, digo, es fácil averiguarlo, todos tienen los celulares en la mano, contó cómo era hacer un happening, qué era hacer un happening, cómo se hacía un happening. Y creo que en este espacio vale la pena volver a pensar en esos términos. Un happening es, entre otras cosas, una experiencia inolvidable. ¿Pero por qué es una experiencia inolvidable? Voy a leer algunas de las cosas que dice el manifiesto. Rompe con tus espacios, agranda progresivamente las distancias entre tus eventos para experimentar formas nuevas. Rompe con tu noción del tiempo y deja que el verdadero tiempo ocupe su lugar. El tiempo real es aquel que pasa cuando las cosas suceden en lugares reales. Yo quiero eso, lugares reales, lugares rediseñados para que ocurran cosas reales e inolvidables, donde ese tiempo acelerado que vivimos también pueda ponerse en suspenso para construir originalmente. Y acá la cosa que me resulta más interesante de Caprow dice: realiza tu happening una sola vez. Lograr originalidad en cada momento, en cada experiencia. Eso va a ser, eso hace, porque lo estamos viendo en estas escuelas, que la gente quiera estar en las organizaciones, desee estar en las organizaciones y sobre todo, de nuevo, que pueda terminar todos los niveles del sistema educativo, que es lo que a mí más me importa. Nosotros venimos trabajando en la región hace mucho tiempo. Hoy va a ser un día muy importante, vamos a tener un anuncio, ojalá que lo puedan ver más tarde, pero en cualquier caso, ese anuncio y nuestro trabajo tiene que ver con una reflexión que me hizo hace un rato por chat Mónica Torres, educadora, creadora de ese proyecto en Ecuador y trabajando para Contract y con Víctor. Mónica me dijo, cuando yo le contaba lo que estaba pasando acá: Mariana, para poder pensar en las nuevas formas de trabajar, tenemos que poder pensar en las nuevas formas de aprender y en las nuevas formas de enseñar.
las invito a que todos nos unamos a este movimiento. Muchas gracias.